estos encuentros, estar todos juntos, celebrar la literatura y sobre todo eso, que sean espacios de encuentro, de diálogo y de sacar todo adelante después de tantos años así tan tristes y tan apagados. Y en este caso yo creo que ni voy a hacer presentación de los dos aquí presentes, porque yo creo que todos les conocéis y sería una tontería, pero una maravilla tener a don Ángel García Ronda y aquí a don Jorge Aranguren. Y sobre todo presentar ese tipo de libros que yo creo que Jorge aquí está reuniendo todo ese material de toda una vida, entonces es una suerte poder tenerlos publicados y poderlos pues, presentar en sociedad para que quede ahí para los restos, para la eternidad. Así que muchísimas gracias y ahí yo los dejo. Muy bien, gracias. Bueno, pues gracias y me va a permitir el hacer de, ¿cómo es eso? De telonero, como se dice. Telonero. Se dice eso. Bueno, bien, admitiendo la palabra, que no sé si está ya en la Academia de la Lengua, como últimamente está admitiendo cualquier cosa, pues seguramente telonero ya. Pues hasta aunque lo ponga con H intercalada, pues es lo mismo. Bien, gracias. Gracias por estar aquí, porque, bueno, pues yo creo que, iba a decir en primer lugar una cosa, creo que merece la pena que estar aquí, que estén ustedes, porque se puede hablar de esto de una manera, sobre todo para aquellos que leen libros, porque en realidad es como una especie de pequeña enciclopedia sobre los libros, este libro, porque lo que hace es recorrer al paso del propio autor, al paso de Jorge González Aranguren, recorrer lo que es su propia vida literaria, aunque no habla de él mismo, sino que habla de otros. Pero no cabe duda que a un escritor se le conoce también por aquellos a los que lee. Y digo que se le conoce porque quizá al principio uno está en el despiste, cuando eres muy joven, pues está en el despiste de a ver qué me gusta, qué no me gusta, a quienes conozco, ¿no? Lo que voy sabiendo, lo que voy aprendiendo un poquito, y luego ya poco a poco se va decantando el gusto, indudablemente, y la manera de comentar, y los comentarios que uno hace con aquellos a quienes lee. Entonces el libro, en realidad, como bien se titula, ensayos, bueno, se titula Nunca llegan los tártaros, que ya hay una pequeña explicación de por qué es así, pero bueno, como ensayos. Claro, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es algo que podríamos decir nada exacto, nada que trae mucho más de la conveniencia de un autor, que trae mucho más de su gusto y a veces hasta de su capricho, y de sus encuentros, unos buscados y otros fortuitos. Y entonces, bueno, un libro sale, como ha salido este libro, porque además es un libro no fabricado como tal, digo fabricado por el escritor, no escrito al cabo de mucho tiempo como tal, sino al paso de lo que le iba ocurriendo desde el punto de vista literario. Y en la literatura meto la lectura, indudablemente, quiero decir, porque creo que el ejercicio de la lectura es ya de por sí literatura, y sobre todo para alguien que escribe, pues evidente que es algo que forma parte de su vida literaria. Y además le sirve de inspiración también, en este caso de inspiración muy concreta, no ya que le han influido unos u otros, no, es que le han influido vitalmente, no influido nada más pues para, ¿cómo decir?, en su propia escritura, pues que tiene, bueno, pues ciertas tendencias, a uno le gustan unos y le gustan otros, y no cabe duda que se puede rastrear siempre en la obra de un autor, pues aquellos que le gustan. No es solamente en ese sentido, sino que la propia lectura es el corpus vivo del propio libro, como es en este caso. Y no es una cuestión de artículos así, ¿cómo decir? Pues artículos más o menos traídos por lo que le han encargado, como se ve normalmente en los diarios, en los periódicos o en las revistas, que se ve que le encargan
a un crítico determinado, a un autor determinado, pues le encarga, di algo de esta novela o di algo de este libro de poemas y tal, que muchas veces es que, oye, que me lo han traído aquí, oye, mira, en fin, a ver si sacas algo porque bueno, si te gusta, y si no te gusta, pues también pon unas líneas, porque, en fin, pues hay un compromiso aquí del periódico o lo que sea. En fin, pues nos lo mandan desde la editorial o del grupo de periódicos, y entonces pues tenemos que hablar de este autor, por la razón que sea, y entonces pues mira, ahí lo tienes. Y entonces unas veces de buena gana y otras de peor gana, pues el que lo escribe lo hace el crítico, o transformado en crítico momentáneo lo hace. En este caso no, en este caso es un libro que habla de la literatura que al autor le gusta, que al autor le interesa. No quiere decir que considere que es lo mejor a veces, pero sí que por algo le interesa, aunque sea para hacer una crítica. Para hacer una crítica quiere decir, es una crítica negativa o dura, etc. La inmensa mayoría de ellas no son negativas, son críticas positivas lo que hay aquí, y consideraciones positivas y análisis positivos de los autores, porque en realidad ha hablado de los que quería hablar. Eso es así, no hay, apenas en el libro hay ninguna, ¿cómo voy a decir?, o muy pocas obligaciones, desde luego ninguna, pero bueno, digamos que cuestiones de amistad. Muchísimos de los autores pues no son conocidos por él, o son muy de soslayo. Y el libro, por tanto, pues tiene una característica, a mi juicio, de creación literaria también, como es siempre un ensayo, que yo calificaría, hay una mezcla de lo que se califican de una manera pues más, ¿cómo decir?, más académica, de artículos, y en otros casos son ensayos como tales. ¿Cuál es la diferencia? Pues hombre, la diferencia es que el artículo suele ser más al paso, hecho al paso de un libro que ha salido, o de que alguien ha pasado por un lugar, o que el propio autor ha pasado por un sitio y ha estado con algún poeta, a lo mejor, pues con quien tenía, bueno, que tenía el gusto de leerlo, y eso mismo le da lugar pues a comentar un encuentro que se transforma en un artículo o en un pequeño estudio de él. Y otras veces son estudios hechos por él, porque sí, porque ha querido hacerlo. Y claro, y en ese sentido, pues, en ese sentido es en el que quería decir que a mí me parece realmente una obra literaria. Es decir, esto es literatura sobre literatura, o sobre los escritores de que se trata. Bueno, y con lo cual, pues se lee, tiene dos ventajas. Una, que lo lee uno porque, como siempre, cuando Jorge escribe con gusto literario. Quiero decir que él incluso a veces se recrea en el estilo. ¿Por qué? En el estilo, en el sentido de querer decir exactamente lo que quiere decir. Y entonces, aquí, lo mismo que en sus obras directamente de ficción, realmente hay estilo, su propio estilo, el que está. Es decir, que se convierte en una obra literaria ya por eso. Y además porque desde el punto de vista del fondo de la cuestión, desde el punto de vista del análisis de los escritores, pues realmente lo hace muy a fondo, porque, como he dicho, normalmente le han interesado, le han interesado, a veces hace un escrito sobre alguno de ellos, después de muchos años, a lo mejor de leerle, o de no leerle incluso. Pero por una razón buscada o fortuita, resulta que, bueno, él da su obra, esa obra acerca de aquel escritor, pues por el gusto que le ha traído, pues cualquier, como he dicho, cualquier encuentro, cualquier circunstancia que le ha venido a propósito, o sea, propicia para escribir sobre él. Por fin, se nota que a veces, hombre, por fin, da la impresión que ha dicho, por fin voy a escribir de él, porque la verdad es que me gustaba mucho y quizá no he dicho nunca nada en público. Bueno, pues aquí está. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el libro forma un corpus de comentarios literarios
pues de verdadera importancia. No en vano se ha hecho a lo largo de unos cuantos años, de bastantes años, y de una vida literaria, o de una buena parte de esa vida literaria que ya es, pues bueno, pues no cabe duda que muy amplia desde el punto de vista de Jorge, por una razón, iba a decir de edad, que parece que es vergonzoso decir de edad, no, pero bueno, un escritor lo es cuando realmente ha demostrado que lo es a lo largo del tiempo, no porque un día se le ha ocurrido escribir una cosita y nada más, sino lo es, como digo, se va construyendo, se va autoconstruyendo un escritor a lo largo del tiempo. Y entonces sí acaban teniendo importancia desde las primeras cosas que escribió hasta las últimas, que le deje la vida a escribir, ¿no? Y creo que el libro tiene un gran interés para todos aquellos que saben leer y que les gusta leer, y que encontrarán aquí muchos amigos escritores, y para aquellos otros que les conviene y les gusta que les hablen de los escritores, porque aprende cuando alguien que también lo es les dice y les desentraña qué es lo que cada autor puede tener bueno, merecedor de que ese desentrañamiento quede al aire, quede a la vista y quede a la lectura. Bueno, eso es lo que quería decir en principio, y luego, pues no lo sé, con lo que diga Jorge y con lo que ustedes pregunten, pues a su disposición para comentar lo que sea. Y por mi parte, pues la palabra, si tengo que cederla, pues se la cedo a Jorge. Bueno, pues de entrada, muchas gracias al telonero, que lo hace muy bien, que sea telonero, y sobre todo a vosotros, que todos sois amigos, y eso me da la confianza de que si meto la pata no pasa nada, porque no lo vais a perdonar. Bueno, la génesis del libro, pues se trata de artículos que yo publiqué en dos periódicos mallorquines, Diario Mallorca y Baleares, hacia la década, bueno, en la década del 80, porque ahí me concedieron, sobre todo en el primer periódico del que os he hablado, me concedieron la posibilidad de colaborar con media página quincenal. Bien, abrí los comentarios llamando a mis colaboraciones Crónicas de un vasco en las islas. Entonces hablaba pues de bastantes cosas, pero poco a poco me fue tentando la idea de hablar también de libros, naturalmente los libros que me gustaban, o que por entonces estaban un poco, no sé, en las librerías, suscitaban la atención de los lectores. Y bueno, pues esas colaboraciones que fueron publicadas, pues las tenía en casa un poco pues dispersas, ¿no? Sí, reunidas en un bloque, pero pensé que era difícil publicarlo. Y recientemente, pues gracias a un amigo, a Miquel, que está ahí con sus aparatos, me dijo, oye, pues esto sería interesante publicarlo, porque claro, estás hablando de libros, de autores, de circunstancias tuyas, de anécdotas y tal, y vendría bien que lo publicaras. Y fue este empeño, el sacar este libro, que yo no pensaba que iba a dar para 177 artículos, pero ahí están. Algunos dicen, bueno, pues así te has arrojado el papel de crítico. No, de crítico no, yo no tengo el aparataje suficiente como para ser crítico con rigor. Sencillamente estos libros son apuntes, son comentarios, ya digo, de libros que me han gustado. El libro que no me gusta, por supuesto, no digo nada, ¿no? Pero de todas formas, si tiene algo, estas semblanzas o estos apuntes, estas reflexiones tienen algo de crítico, indudablemente lo tienen, yo me amparo en las palabras de Ortega, quien dijo que el crítico lo que tiene que hacer es resaltar los valores positivos de la obra que en ese momento está criticando, no de las partes negativas, sino de las partes positivas. Eso es lo que he intentado yo hacer, porque bastante trabajo tiene el escritor con escribir su libro, te puede llevar meses, te puede llevar años, para que encima luego venga un cretino y diga, no, pues ahí no, porque esto está así, porque esto está así. O sea, eso siempre me ha dado miedo. Entonces, realmente me dice Ángel que casi todas las críticas son positivas,
Y sí, son positivas pues porque son autores que a mí me han gustado. Naturalmente, pues el espectro es muy amplio, ¿no? Pues puedo hablar de poesía y hablo de la poesía grecolatina o del área mediterránea. Yo en el fondo pues me considero un ser mediterráneo, aunque tenga actividad aquí en el Cantábrico. Pero mi vocación pues siempre ha sido ese entorno del Mare Nostrum, ¿no? Pues aparecen autores, aquí a soltar nombres, pero pues, italianos, Pavese, Ungaretti, Pasolini, Saba o tal. Griegos, pues está Seferis, Cavafis, Ritsos, pues esto. Me interesaba también la poesía escandinava y hay algún estudio, justamente con un Nobel, Trastromer, y le hago también una semblanza, ¿no? Y luego, de una manera particular, la poesía norteamericana posterior a Whitman, con Pound, Cummings, la Beat Generation, la poesía objetivista de los años 80 en la zona norte, en la costa este. Unos autores que me interesaban mucho, me interesaban sobre todo por la capacidad del escritor estadounidense o norteamericano en este caso de transponer, o mejor dicho, de elevar a categoría esencial algo que de momento no aparece, ¿no? Habla de una mesa y dice, bueno, eso, una mesa no tiene importancia, sí, pero el autor hace que esa mesa tenga importancia. Eso hablando de la poesía norteamericana. Luego, claro, cómo no, pues el País Vasco y sus mitos y sus amigos y los que estamos aquí, ¿no? Di una conferencia, bueno, la di 3 veces en Estella, en el Colegio de Arquitectos en Vitoria, sobre Jorge Oteiza, que ha sido un gran amigo nuestro. Y Jorge, pues a mí me sedujo no solo por su actitud, que era un hombre muy interesante, sino por el gran acervo cultural que tenía. Yo suelo decir, y algunas personas se escandalizan, es piedra escándalo, que después de hablar de Otero, a mí el poeta que más me interesa en nuestro ámbito del País Vasco es justamente Jorge Oteiza. Me apoyo en que él conoció las vanguardias de los años 20, el primer tercio del 20 ha sido interesantísimo. Él conoció las vanguardias, participó en la redacción, dicen que a medias de Altazor con Huidobro, y también estuvo pues coqueteando con fenómenos como el surrealismo, el creacionismo, pero lo sabía mucho, era un hombre que había vivido en Centroamérica y Sudamérica, tenía unas anécdotas muy graciosas. Me dijo, esto no sé, a lo mejor si está arriba, a lo mejor se enfada, pero que había salido 3 días con Eva Perón. Puede ser, cuando Evita era una montonera, una chiquilla casi de arrabal. Pero a mí siempre me dejó casi atónito la capacidad de sorpresa que tenía, y sobre todo de descubrir mundos que otros pues no lo pueden hacer, ¿no? Un ejemplo voy a poner, y no quiero ser pesado, pues un día me dijo, oye Jorge, tocayo, me dijo, ¿tú por qué te crees que Odiseo volvió a Ítaca? Me dijo, pues por ver a Penélope, estar con ella, por castigar a los príncipes, por hablar con Telémaco y tal. Y me dice, no tienes ni idea. Este señor volvía a Ítaca por ver si su perro Argos le reconocía. Solo por eso. Solo por eso. A mí me dejó. Y es curioso, porque luego pensándolo, el único momento en que un guerrero implacable, como era Odiseo, Ulises, el único momento en que llora, se tiene que tapar el rostro con el manto, porque se ha puesto a llorar, es cuando se encuentra con el perro. De toda la Odisea. Eso demuestra la calidad espiritual del autor de Homero, que realmente supo interpretar el personaje Ulises. Bueno, pues eso me contaba Jorge, y luego otros, que te voy a decir, pues Blas de Otero, a que conocí en Madrid en un pisito que tenía en Carabanchel Alto, un pisito que tenía, le cruzaban los geranios y tenía todo el ¿cómo se llama el balcón? Los balcones llenos de geranios, un poco antes de morir. Allí con Sabina, su compañera. Bueno, hablamos de poesía y tal, algo
de manera más acentuada, pues, y lo digo ahí, pues mi amistad con Ramiro Pinilla. Ramiro Pinilla ha sido mi gran amigo literario y mi maestro literario. Y que lo conocí en unos premios Guipúzcoa en 1971, me parece, y hablábamos, yo siempre que iba a Bilbao, siempre no, pero en ocasiones que iba a Bilbao, le llamaba por teléfono, oye, nos vemos y tal, y él, yo me cogía un trenecito, un trenuco, como dicen en Asturias, me cogía un trenuco y me iba a Guecho, o él cogía también un autobús y se venía a Bilbao. Hablamos de literatura y tal. Él vivía en un caserío de Sartalao, ahí cerca de La Rompiente, pues cerca de Punta Galea, y vivía allí rodeado de gallinas y de un perro que se llamaba Leo. Y es curioso porque tuvo varios perros y todos se llamaban Leo. Y me llamó la atención porque una persona con la enorme facundia literaria e imaginación que tenía Ramiro, sin embargo, a la hora de bautizar los perros siempre los bautizaba Leo. O sea, como graciosa, ¿no? Y bueno, anécdotas con... hablo de Luis Martín Santos, al que conocí, pero solo de vista. Yo, aquellos años que sería el 60, en la cafetería Mónaco, que hoy ha desaparecido, pues había una tertulia literaria maravillosa porque estaba todo lleno de humo, porque estaba todo el ambiente lleno de humo. Ahora que parece que es un pecado mortal fumar al lado de otra persona, aquella es una cosa. Y tenían una tertulia, Luis Martín Santos, su hermano, Urcola, me parece que Amable Arias y alguna persona más que esporádicamente entraba y salía. Bueno, yo era un crío y solía bajar allí para ver a los importantes, que ahora no muy importantes, ¿no? En la tiniebla esa de humo y de la penumbra de humo, los veía yo. Santiago Izarna, por cierto, con su pipa. Bueno, bajábamos allí, yo me tomaba la bebida de aquellos años que era un cuarto combinación. Como sois jóvenes no sabéis lo que es eso, pero cuarto combinación son 3 dedos de ginebra y 3 dedos de vermú y 2 de ginebra. Valía 7 pesetas. Y no sé, si quieres preguntarme algo, pues... He hablado mucho, ¿no? Muy rápido. Solamente que tengo alguna puntualización que no es literaria. Permíteme la pedantería. Has dicho que trenuco lo dicen los asturianos, sí. Lo dicen los montañeses. Montañés es el que ahora se llama cántabro. Porque cántabros yo creo que somos todos los que estamos a la orilla del Cantábrico pues somos también cántabros, ¿no? Pero trenuco, el uco-uca, es típico absolutamente de la montaña, es decir, de Santander y su provincia, ¿no? Y además se lo has dicho esto y como mis padres eran de Santander, pues he querido reivindicar la cosa. Bueno, se me ha quedado en cajón también hablar de José María Mendiola. José María Mendiola, bueno, sí, yo creo que los donostiarras tenemos una deuda, ¿no? Porque murió y esas cosas que pasan, que cuando se muere un autor durante un cierto tiempo pues nadie habla de él. Realmente Mendiola sí se merecería el nombre de una calle, no como otras personas que por razones políticas o personales pues reciben distinciones que no merecen, ¿no? Pues José María Mendiola merece porque tenía una prosa fluida, no se preocupaba mucho de cuestiones técnicas. Él es que tenía esa gran facultad para escribir. Tiene que se hizo famoso un cuento que fue un premio Ciudad San Sebastián también de los años 60, que se llamaba 10.000 cigüeñas. Es la historia de un perdedor, un hombre que se pasa la vida pues un poco como el desierto de los tártaros. Pues viene una noticia en el periódico de que van a pasar 10.000 cigüeñas por un determinado sitio, por encima de la ciudad, en un determinado momento, ¿no? Y el hombre pues está 3 o 4 días pendiente de las cigüeñas, pendiente que van a pasar las cigüeñas, y justamente el momento que pasan las cigüeñas está dormido. Bueno, pues Mendiola ha sido un grande, pero me parece que ha habido no una tapadera, sino una cierta incuria, no sé, lo que ocurre con algunos autores, ¿no? Que dicen, bueno, pero este hombre que ha sido tan grande y ahora qué pasa que no habla nadie. Bueno, naturalmente su manera de hacer se recupera y se vuelve a poner un poco en ese sitio. Me recuerda, por ejemplo, a Francisco Umbral,
que joder, era un puntero de casi todos los días, el periódico hablaba de Paco Umbral, y se muere Paco Umbral y se habla muy poco de él, ¿no? Siendo quizá uno de los mayores estilistas, porque esta generación del 50-60 tenían la peculiaridad de que eran grandes estilistas, o sea, querían sacar del aparato literario, de lo que es el conjunto de la sintaxis, lo que es todo lo que es el idioma, sacar pues lo más valioso, o sea, tratarlo con el máximo fervor y con la máxima intensidad. Eran grandes estilistas. Luego, ¿qué ha ocurrido? Luego, sin embargo, pues mira, ahora, por ejemplo, yo creo que los editores les interesa más la anécdota. La anécdota les interesa más que lo profundo, ¿no? Claro, antes un libro estaba en un escaparate 6 meses. Ahora un libro, a lo mejor pues está en el escaparate una semana. O sea que las cosas es así, es que llega esto y aparte las editoriales minoritarias que tenían un gran apego por la preciosidad, por el rigor, por lo bonito, por lo efectista, pues están desapareciendo. Claro, hoy Planeta se lo ha tragado todo, aquí por ejemplo Elcar también se lo ha tragado todo. Pues entonces esas ciruelas, esas pequeñas editoriales fervorosas, encantadas con el que venían y joder, he descubierto un tío, una señorita que escribía maravillosamente bien y tal, y entonces apoyaban con todas sus fuerzas. Destino, por ejemplo, a mí me ocurrió con Destino, ¿no? Vergés me dijo, joder, que tú y tal, la verdad es que no te habíamos conocido y tal. Bueno, hace de eso muchos años, pero era una editorial en la cual primaba la calidad literaria, más que la pura anécdota, lo que el escritor dice que está ocurriendo, ¿no? Esa es la historia. Yo desde luego siempre me he afiliado con estos del 50 y 60, ¿no? O sea, quiero decirte que a mí ahora me dice Ángel, te he descubierto 2 erratas en el libro. Pues ya me ha dado un disgusto, pero digo, no. Son erratas, le digo, son erratas sintácticas, o sea, que he empleado mal una frase. Me dice, no, que has puesto una fecha por aquí y una fecha por allá, que a un nombre de un autor extranjero le faltaba una N. Bueno, eso no me importa. Lo que sí me importa es el no llegar a dominar algo que no se domina nunca, que es la lengua. No se domina nunca, jamás. O sea, te puedes pasar la vida y bueno, me contaba hace poco mi amigo Miquel, que creo que es un chiste, que un señor estuvo toda la vida trabajando para que le quedasen 2 páginas, le quedasen totalmente impecables. Y le pasan los años y él iba todo trabajando. Y al final da la imprenta el libro, la página que... Y terminaba diciendo, por fin he escrito un libro correcto. Pues pasa. Yo en este libro me he vuelto loco porque las horas que viendo los... Chao. Viendo cotejando los nombres extranjeros, ¿no? Porque hay que escribir Szymborska. Es que hay que escribirlo, y tener como 500 o más nombres extranjeros, y lo pasaba fatal. Schopenhauer, Transtromer, después de editar el libro me doy cuenta que lleva 2 puntitos y una diéresis encima al lado, maldita sea. Y yo he puesto así los puntitos en la O. Claro, es que es una labor de hormiguita, de enanitos, el ir por es tremendo. Ángel lo sabe, que tiene una obra muy consolidada y sabe lo que es eso, ¿no? Y sabe lo que se sufre, porque hay que se sufre mucho, No, pues sí, estás aquí, la gente dice que el libro más bonito, tal, te dan un abrazo, está muy bien. Pero hoy las horas que pasas, tú vas a estar mirando, compulsando. Diccionario de errores, al Manuel Seco, al Giligaya, a María Moliner, a Lázaro Carreter. Y cómo se emplea, oye, este relativo, lo habré puesto bien, no lo habré puesto bien, y tal. Es una cosa, es que somos masoquistas. Más corrigiendo que escribiendo muchas veces. Sí, se pasa mucho más corrigiendo. Y nunca terminas a gusto del todo. Siempre es que me ha escapado algo siempre. Bueno, y no sé qué... Antes decías que Blas de Otero le había puesto, que a todos sus perros les ponía el mismo nombre. No, Blas de Otero, Ramiro Pinilla. No, Ramiro Pinilla. Ramiro Pinilla le ponía.
Sí, Vivía yo allí tengo en- una cosa también, una anécdota Toda- también familiar, que es que yo tenía un tío que ponían los... que tenía, no, o sea, que tenía en su pequeño caserío, vamos, allí en Santander, tenía siempre una vaca que Margarita. se repetía y siempre la llamaba Olvido. Olvido. Le llamaba Olvido siempre y era, bueno, yo he conocido pues 12 vacas, ¿no? Que se llamaban Olvido porque, claro, pues vivían pues algunos años y tal, daban su leche, luego ya no sé qué, luego pues un día la mataban y tenía otra, pero a la siguiente le llamaba Olvido también. De tal manera, yo creo que hay, eso parece que no, pero a mí me ha recordado que hay algo en eso, o sea, algo tiene que haber en la cabeza del que hace eso, y es que yo creo que para él, probablemente, y para Ramiro Pinilla de Pasama, lo que tenía era un perro, ¿no? O sea, El perro. era el perro, y mi tío tenía la vaca, ¿no? Y claro, esa se llamaba de la Y en misma casa de manera. mis padres siempre todos los perros, los machos, se llamaban Zar y las hembras Miss. Pues, hay Y algo ahí, siguen, hay Mi algo... hermano sigue con lo Bueno, pero hay mismo. misterios, porque hoy mi hija me ha contado, y tiene bastante gracia, que en el supermercado, en la cola, se ha acercado, se ha dado la vuelta a un señor y le ha dicho: tú eres Alicia, ¿verdad? No, no soy Alicia. Pero se ha ido a no sé dónde, unas horas más tarde, y también en no sé qué cola, se da la vuelta a una señora y le dice: tú eres Alicia, ¿verdad? Eso es que podría querer ligar, ¿no? No, no, Pero lo no, es un Bueno, misterio. empezando No,